Muy buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes una vez más en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo y Manuel Grullón les acompañarán el día de hoy, iniciando la semana, señores. Antes de iniciar con el contenido del día de hoy, nosotros queremos hacer una felicitación de manera muy especial a una persona que estimamos mucho. Si puede, Lisander, por favor, aquí hacerme una captura. Acá, ahí sí. Ok, no se ve bien. Vamos a ver si lo intentamos. Ahí no se ve ni bien ni mal. Y que no se ve literalmente. Ahorita se veía. Aquí vamos a ver, señor, esto es en vivo. Okay. Excelente. Ahí está nuestra querida Pierina Grullón, que está cumpliendo sus 29 añitos en la flor de la juventud. Así que en la mejor edad, cargada de energía para experimentar nuevas aventuras, como dice ella. ¿Qué te parece, papín, nuestra sobrina Pierina Grullón? Felicidades, Pierina, y sígase portando bien. Pero díselo a sola, porque eso no se puede decir así en televisión, No, porque ahorita la gente va a no. pensar que ella se porta mal y esa niña se porta muy bien. Oye, sígase portando bien, lo que quiere decir que ella siempre se ha portado bien. Deja tu sarcasmo, ¿viste? Señores, muchas felicitaciones para Pierina, salud, bienestar para ella y también para toda su familia. Iniciamos entonces, Manuel Grullón, tenemos muchos temas de los cuales conversar el día de hoy. Muchas cosas transcurrieron en el fin de semana, y ¿qué tal si iniciamos entonces con los embates de la tormenta Laura? Mira, Laura, nosotros somos un país que la gente dice que contamos con la gracia de Dios, porque siempre que vienen fenómenos naturales, incluso hasta terremotos, nosotros siempre nos salvamos en el último momento. Y con la tormenta Laura no fue diferente. Se desvió hacia el suroeste y hizo los daños que hizo, lo hizo allá para el sur, en el Distrito Nacional, y evidentemente ya en la frontera. Lo que sí yo te puedo decir es que ese fenómeno natural desarropó la pobreza y enseñó el verdadero rostro de la sociedad dominicana. Los que por tiempo venían hablando de ese desarrollo y de esa sociedad compuesta por clase media, que ya los pobres prácticamente habían desaparecido. Que 500,000 pobres salían de la pobreza cada año, en 8 años. 4 millones. No debería existir ni un solo pobre en este país. Entonces, Laura lo que dijo fue el anuncio, porque aquí hace tiempo que venimos resolviendo los problemas en los medios de comunicación, y a través de los medios se dice, no, mira, se resolvió tal cosa, ya no hay pobre, y entonces es así porque lo dicen los medios. Pero la verdad es que la situación que presentó el fenómeno natural Laura fue quitarle la careta a la sociedad dominicana y enseñar los niveles de pobreza y necesidades que hay en el país. Y evidentemente también el reto mayor ahora mismo para el presidente es darle respuesta inmediata a todas esas personas que que están damnificadas producto del paso de la tormenta. Y fíjate
que fue un fenómeno natural que impactó, pero no fue un fenómeno natural tan agresivo como para que llegara la situación, llegara a los extremos que hemos visto que ha llegado. Las lluvias, evidentemente, pero ahí no solamente queda reflejado el nivel de pobreza que está presentando la República Dominicana, sino también la falta de políticas públicas para mejorar las condiciones sobre los asuntos pluviales, el tema de los acueductos, los alcantarillados y demás necesidades que la población requiere de manera inmediata que se solucionen, porque los fenómenos naturales están ahí. Eso no cambia. La naturaleza siempre trae cada día trae nuevas sorpresas y vienen los cambios, vienen los fenómenos. Entonces hay que estar preparado para cuando lleguen. Mira, realmente el gobierno no está en condiciones de dar una respuesta a las grandes necesidades que tiene la sociedad dominicana. Pero yo sí creo, incluso conversaba en la tarde de hoy con Pablo Grullón, el propietario de esta empresa, y estábamos teorizando sobre las posibles soluciones que se podían dar, pero no en términos inmediatos, sino a largo plazo. Y entonces Pablo y yo concluíamos que el gobierno debe iniciar un proyecto, evidentemente bajo estricta planificación, no solamente en el sentido técnico, sino en el sentido económico y de transparencia. ¿Para qué? El gobierno francamente puede construir en el país durante estos 4 años, si se lo propone, alrededor de 40, 50 mil soluciones habitacionales, pero no para regalársela a la gente, porque esa es la maldición de este país, que hemos acostumbrado a que la gente vea a los funcionarios y a los gobiernos, vean los funcionarios ese paternalismo, esa obligación de que tú tienes que resolverme, y no puede ser así. Los recursos que produce este país, si no se los robaran, dieran para muchas cosas, pero no dieran para resolver todas las cosas, porque esa es la realidad. Pero sí, el gobierno puede enmarcarse en construir en el país, en los diferentes puntos más críticos del país, soluciones habitacionales para entregársela a esa persona necesitada, pero entregársela en dos condiciones. Dos categorías. Una categoría para que la gente pague 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 pesos mensual en 20, 25 años. Eso es para los pobres. Para los pobres. Exacto. Porque el problema de aquí es que aquí se construyen grandes proyectos, pero para los ricos. No, yo me refiero... Apartamentos, aquí el gobierno ha construido... Yo me refiero en esa modalidad para los pobres, que son los que pueden darse el lujo de pagar eso, porque los que están en extrema pobreza ya tienen que dárselo con otra modalidad. Sí, pero hay otra modalidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en los países desarrollados? Que el gobierno construye viviendas sencillas y entonces le dice a las personas que necesitan, por ejemplo, un viejito, un par de ancianos que no tienen dónde vivir, le dice, mira, tú vas a vivir aquí, pero eso sigue siendo del Estado. Cuando ese viejito desaparece, ese par de viejitos desaparece, entonces ese apartamento que es del Estado, el Estado puede utilizarlo de nuevo y favorecer a otros, favoreciendo 2 personas más que lo necesiten. Pero aquí hay que sentarse a planificar muchas cosas, y sería bueno que los funcionarios actuales del gobierno pues cambien la modalidad, porque
nosotros tenemos una cultura aquí, yo no sé si después de Trujillo, en el gobierno del 66 de Balaguer, y eso se ha venido repitiendo, Balaguer, el PRD, Balaguer, el PLD, PRD, PLD otra vez, y entonces los funcionarios lo único que hacen es planificar cómo hacerse rico cada uno. Usted va, por ejemplo, a un ministerio y usted lo que va es hacer negocio con el Estado y a robarse los recursos públicos para engrosar sus cuentas. Y como aquí no hay régimen de consecuencia, siempre se termina en lo mismo. Pero nosotros queremos, y lo estoy haciendo a nombre mío del programa, y lo estoy haciendo también a nombre de don Pablo Grullón, de que el gobierno, hay forma de solucionar los problemas. Lo que pasa es que hay que sentarse a discutir, a buscar las mejores soluciones. Y el gobierno tiene técnicos, y además ahí está el colegio de ingenieros, agrimensores, que si el gobierno le solicita al CODIA asesoramiento, pues el CODIA le dice que sí, no hay que pagarle nada. Y si le dice a los trabajadores sociales, a los psicólogos, para que hagan levantamientos, eso también se puede resolver. Además, todavía, oigan bien, todavía al gobierno le quedan terrenos que no han sido posibles. Es decir, todavía se han robado tanto y han robado tanto y han robado tanto que no han podido robárselo todo. Y todavía al gobierno le queda terreno. Y después que tú tienes terreno, que puede incluso ser permutado para mejor ubicación, después que tú tienes el terreno, tú haces edificios de 4 niveles y de 3 niveles. Y eso no sale tan caro. Un apartamento para solucionar el problema a una gente te sale entre 600 o 800 mil pesos. Y entonces eso sería una salida para ver cómo nosotros vamos mejorando las condiciones de vida de lo más necesitado en el país. Que se piense en los pobres, que se piense en los necesitados, porque aquí nada más la gente piensa en resolver sus problemas y los funcionarios en hacerse ricos a costa del erario público. Cuando decidimos hacer la pausa, quedamos que al regreso continuaríamos hablando sobre la importancia de que el presidente de la República convoque a diferentes sectores para tratar temas de interés y problemas que son de interés solucionar de manera inmediata en la población. Y respecto a ello, en una noticia el día de hoy, publicada por el Diario Libre, hablaba del llamado que le hizo Juan Ovalles, expresidente del Instituto de Auditores Internos, al presidente, donde le exhorta convocar a una cumbre al liderazgo nacional, a los fines de que se tracen los lineamientos del lugar para que se comience a hacer, se comiencen a respetar de manera contundente las leyes y la Constitución de la República, asimismo como procurar que se efectúe un buen y adecuado funcionamiento dentro de las instituciones públicas para tratar de contrarrestar el flagelo de la corrupción en el país. ¿Qué te parece, Papín? En una ocasión yo recuerdo que tú hablaste de ese tema, creo que fue cuando se dio el periodo electoral, el proceso electoral, días después tú tocaste ese tema aquí y hablaste de la importancia de que se convocaran los diferentes sectores, incluyendo a los nuevos funcionarios, para tratar esos temas. Sí, pero yo pienso que aquí nosotros tenemos un criterio, y es que cuando decimos que se convoquen los sectores más activos de la sociedad, siempre pensamos en la iglesia, los empresarios, los ingenieros, los productores, y entonces la expresión del pueblo queda ausente. Y yo pienso que llegó el momento, es verdad
es importante conversar con los empresarios, pero también es importante conversar con los trabajadores, porque los empresarios tienen un punto de vista que depende directamente de sus intereses, y entonces los trabajadores tienen puntos de vista que se corresponden con los intereses de ellos en su condición de trabajadores. Y pienso incluso, porque lo que yo planteaba era que se convocaran por provincia todas las instituciones, todos los empresarios, los productores, los campesinos, los maestros, para hacer una discusión de las prioridades de esas provincias, y que entonces la gobernadora, en este caso hablando de la provincia de Payá, que ya tenemos una gobernadora, conjuntamente con representantes de esos sectores, entonces puedan reunirse con el presidente y hacer una discusión sobre las prioridades de esa comunidad, de esa provincia en particular. Porque, por ejemplo, aquí en la provincia de Payá, ADEPE y el Plan de Desarrollo, ¿cómo se llama? PDP. Y el PDP se han arrogado el derecho de que ellos son los mayimbe, y que ellos son los que planifican, y que ellos son, pero ¿y dónde están los humildes para que planteen su punto de vista y sus necesidades? Entonces, que son quienes más problemas tienen. eso es importante, eso es muy importante. Mira, también en su artículo, para puntualizar algunos temas que algunos puntos que me llamaron la atención, él habla de que es oportuno que en esta cumbre se convoque también a la clase política, a los empresarios, como tú dijiste, pero también habló de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los gremios profesionales, los rectores de las universidades, para hacer un compromiso conjunto con el pueblo. Eso es muy importante. Yo aplaudo y estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Evidentemente, oye, dice un refrán que yo estoy escuchando desde que era niño. Dice un refrán: la ley entra por entre casa, decía mi tía, que en paz descanse. Entonces, ¿qué pasa? La primera muestra de respeto a la ley tienen que darla el presidente y sus principales funcionarios. Aquí anda corriendo una bola de que se va a nombrar en Coramoca una persona que no es ingeniero, cuando la ley que crea a Coramoca establece con claridad, si mal no recuerdo en el artículo 10 o 12, que el que dirija Coramoca debe ser ingeniero de profesión. Entonces, si ya el gobierno piensa comenzar, preferiblemente con una especialidad ¿cómo es? En este asunto de químico, y que sea químico. ingeniero químico. Ingeniero químico. Pero ingeniero. Entonces, si el gobierno es el primero que comienza a violar la ley, a dejar de cumplir con lo que establece la ley, las leyes y la Constitución, entonces el gobierno me puede pedir a mí que respete la ley cuando usted no la está respetando. Entonces, aquí lo que hay que tener es voluntad política para hacer respetar la ley, pero sin olvidar lo que decía mi tía: la ley entra por entre casa. Es decir, usted no puede pedirme a mí que cumpla con la ley cuando usted no la está cumpliendo, porque vamos a entrar en lo mismo que estábamos en el gobierno anterior, que por qué no había autoridad, por qué no se respetaba la ley, porque ellos no la respetaban, y entonces nadie respetaba nada, y hemos convertido esto en un caos, un desorden institucionalizado, y hay grupos económicos y sectores políticos que le sacan provecho a ese desorden.
pero con eso hay que terminar, porque una de las razones por la que el pueblo votó, no por el PRM, porque esa es otra cosa que hay que recordarle a los amigos del PRM. Sí, no crean que es verdad y que toda esa cantidad, 2 millones y pico de gente que votó por el PRM. No. El rechazo al PLD. Una gran parte de esos ciudadanos y ciudadanas votaron en contra de la política pública que venía implementando el Partido de la Liberación Dominicana por 16 años. Y ese eslogan de que es para afuera que van, ese zapato le sirve a cualquiera y que no se olvide eso. Bueno, yo entiendo que si el gobierno realmente, como lo dijo en su discurso, quiere hacer un gobierno transparente, tendrá que tomar medidas orientadas a lo que nosotros acabamos de plantear aquí en este momento. Vamos entonces a pasar a hablar de una noticia que me gustó también el día de hoy, y fue la destitución de varios funcionarios que hizo el presidente Luis Abinader. Pero me llamó mucho la atención en el caso de los comedores económicos. 30 cancelaciones que se efectuaron con lo que tiene que ver con los funcionarios que laboraban para los comedores económicos, y es que si te das cuenta, habían tantos nombramientos ocupando los mismos puestos, y decía subdirector de los comedores económicos, y hay como 7, 8 subdirectores de los comedores económicos. ¿Cuánto? Como 7 u 8. 29. 29 son. 29. Bueno, de los que yo leí, y yo me sorprendí porque, pero ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Me sorprendió también lo de INAPA, gente ganando 80 y 130 mil pesos. También con funciones o sea, las mismas funciones. Eso no es posible. No es posible. Y que te den a ti en la cara con eso, con esa realidad, en un momento donde, como tú dijiste al inicio, ha quedado al desnudo el nivel de pobreza que hay en este país. Y esa pobre gente, que vean en la noticia que con su dinero, el dinero que tiene el Estado para procurar resolverle las necesidades básicas a sus ciudadanos, hay un grupo de pendejos que se lo están embolsillando. Pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces son dos realidades muy chocantes. La extrema pobreza que estamos viendo y ver cómo se estaban robando el dinero de este pobre pueblo mal administrado. Digo pobre pueblo porque aunque hayan muchos recursos y no son bien administrados, sigue siendo esto un pobre pueblo. Mira, esas son casi peccata minuta. Hay una información de que el Consejo del Banco de Reservas aprobó premiar al exdirector. No, eso ya es una aberración. Del Banco de Reservas, regalarle 100 millones, oiga bien, 100 millones de pesos, regalárselo de las utilidades que tuvo el Banco de Reserva por su buena gestión el año pasado. Entonces se cogen 100 millones para regalárselo al director por su buenos gestión. Servicios. Parece que cuando se nombra a una gente, se nombra para que haga las cosas mal, no para que la haga bien. Porque si usted estaba cobrando en ese puesto 350,000 pesos más las dietas y los viáticos, que le subía 400,000 y pico, ¿qué es lo que 400? Casi 500,000 y pico de pesos. Incentivos. Entonces también de las utilidades normales, porque no fue que el Banco de Reserva no había tenido esas utilidades y cuando usted llegó a partir de ahí se vieron las utilidades. No, es que siempre las ha tenido, porque no solamente es el Banco de Reserva el que tiene utilidades en este país,
La ley monetaria y financiera es una ley que solamente beneficia al sector financiero, y todos los bancos de este país, todos los años, al final cuando cierra, anuncian utilidades muchas veces por encima de los 10.000 millones de pesos. Entonces el Banco de Reserva también tuvo sus utilidades, y entonces hay que premiar a este señor regalándole de los recursos suyos y de los recursos míos y de los recursos de todos esos infelices que usted vio ayer y antes de ayer en televisión llorando, gente que cuando fueron a entrevistarlo no pudieron hablar porque no les salía la voz de las preocupaciones que tenían por la situación en lo que lo dejó el fenómeno natural. Entonces, de los recursos que pueden utilizarse para resolver ese problema, a este señor se le regalan 100 millones de pesos. Señores, ¿cuántos complejos habitacionales se podrían hacer con 100 millones de pesos? Con 100 millones... Sí, con 100 millones de pesos. Tú puedes construir con 1 millón... tú con 120... Como 120.000 soluciones habitacionales. 120.000. Algo así. Pues si tú lo pones entre 600 y 800.000 pesos cada solución habitacional. No sé. No. Como, no, 100, sí, como 120. No, mil y pico de soluciones, no tanto. No, porque son 100 millones. De todas maneras, señores, la gente lo que tiene que entender es que cuando usted ve estos funcionarios que van a un restaurante y dan 50.000 pesos de propina a una muchacha, y que los hijos andan en BM y en Ferrari, usted sabe que por eso es que cuando usted va al hospital no hay curita. Por eso es que cuando usted tiene un accidente y hay que ponerle un clavo en una pierna, usted tiene que comprar el clavo que le van a poner a su familiar o a usted. Y muchas veces hasta comprar el yeso. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que debió de haberse destinado para solucionar esos problemas están en los bolsillos de 2 o 3 en este país. No solamente eso, el tema de la seguridad ciudadana también es un tema de vital importancia. Entonces, ¿por qué usted se tiene que llevar 100 millones de pesos por su linda cara cuando las personas que están llamadas a poner el orden en este país, a garantizar la seguridad de los ciudadanos, están ganando 10.000 pesos? ¿Y cómo usted le puede pedir a un policía que no delinca, que no haga alianza con los grupos mafiosos, con los puntos de droga? Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Mira, hay un tema que hay que tratar, y es el tema de la situación del año escolar. Hace más o menos un mes, yo no recuerdo si fue en este programa o en otro programa, yo decía que entendía que las autoridades del gobierno que entraban y las autoridades del gobierno que iba a salir debían reunirse para hacer un levantamiento y ver cuál es la situación real de las escuelas en el país. Ahora mismo el Consejo Nacional de Educación se reunió hoy. A las 4:30 vi los medios, la prensa, y no habían las conclusiones no estaban en los medios, lo que quiere decir que parece que a esa hora... Ya yo tengo la información. A esa hora parece que no había terminado la reunión. Pero sí, señores, hay cosas que son elementales. Nosotros vamos a iniciar un año escolar en una situación de emergencia nacional, en medio de una pandemia, donde es imposible pensar que usted va a juntar 20, 30, 40 niños en un aula. Primero, porque eso es ilógico, y segundo, porque los padres no lo van a enviar. Ya están las informaciones sobre el informe que se rindió hoy sobre el inicio del año escolar.
y el presidente y el nuevo ministro de Educación informaron que el año escolar inicia el 18 de septiembre con la capacitación masiva de profesores y que para el 2 de noviembre entonces inicia la docencia para los estudiantes con la modalidad a distancia, combinando la modalidad virtual y también a través de los diferentes medios de difusión como radio y televisión para complementar. Está bien. Y esa ya es la información que tenemos respecto al inicio del año escolar. Entonces, ya se hizo un levantamiento porque hay zonas donde no hay internet. ¿Qué se va a hacer con esos muchachos? Pero además, ya se hizo un levantamiento para saber cuáles son los estudiantes que tienen computadoras o tienen, ¿cómo se llama? Laptop, tabla. 22,000 millones de pesos, dijo el presidente, que va a invertir para dotar de estos equipos a todos los estudiantes. Pero que no es a todos, porque que hay estudiantes que ya las recibieron. Bueno, pues a los que faltan. Será a los que faltan. A los que faltan. Para darle a los que faltan. Pero la idea es pero que hay garantía, sin las pero hay garantía de que esos estudiantes van a tener internet en su casa o en su zona. Yo imagino que ellos van a prever. Ya hablaron con los servidores, la gente que vende el servicio de internet. Ya el gobierno se ha acercado y ha discutido con ellos cómo se va a resolver ese problema. Porque esta empresa es servidora de internet. Y ya lo hemos anunciado en varias ocasiones. Entonces, yo no soy funcionario de esta empresa, pero no tengo la información de que se han acercado para preguntar y ver hasta dónde llegan las fibras. Y yo me imagino que también el gobierno tomará esto como para tratar de distribuir los recursos para dinamizar la economía, ¿verdad? Y va a tomar en cuenta estas compañías de telecomunicaciones que son que dan este servicio en las provincias y que van entonces a procurar no centralizar también el tema del uso del internet con las compañías nacionales, ¿verdad? Sino que le va a dar a los diferentes medios de las diferentes provincias la oportunidad también de ellos proveer ese servicio al Estado para tratar entonces de generar ese tipo de beneficios para también las compañías pequeñas, ¿verdad? Porque aquí todo se centraliza. Ahorita dicen que Claro es quien va a proveer de internet, o que Win es que va a proveer de internet, pero también, por ejemplo, en la provincia están estas empresas como Televiaducto que ofrece internet. Entonces es importante que estos medios también tengan sus beneficios y que lo tomen en cuenta. El problema es que, oye, por ejemplo, otra cosa, que lo canalicen a través de los distritos. Las autoridades de educación y las autoridades del gobierno hace tiempo que debieron de haber venido, por ejemplo, reunirse con la administración, por ejemplo, de esta empresa, porque yo supongo que habrá espacio que lo van a dedicar a la educación a distancia por la radio, la televisión, y entonces estos medios o lo utilizan directamente para proyectar las informaciones, para llevar las imágenes, o lo van a utilizar para hacer las retransmisiones. Entonces, por eso yo te digo que no estoy entendiendo mucho. Ojalá que en el curso de esta semana vayan fluyendo las informaciones y que realmente las autoridades comiencen a dar los primeros pasos para garantizar que cuando se inicie el año escolar todo va a estar resuelto. Esa decisión de iniciar primero con la capacitación de los maestros, que no es una capacitación didáctica ni pedagógica, tengo entendido, no lo he leído, pero estoy suponiendo que es una capacitación para el uso de la tecnología que van a utilizar en las diferentes plataformas. Entonces, eso es importante porque hay muchos maestros
que no tienen el dominio suficiente y entonces otra cosa es que existen en las provincias y en los municipios los recursos humanos suficientes como para la capacitación de esos maestros. Se ha hecho un levantamiento para eso, porque lo que no se quiere es que haya improvisación, porque cuando hay improvisación los resultados siempre son negativos. Otra cosa también, se habla de radio y televisión, pero a menos que no transmitan el contenido por canales nacionales que tengan alcance a todos los hogares, entonces de lo contrario, para algunos estudiantes de tener acceso a ese contenido, tendrán que adquirir un servicio de cable que tendrán que también que pagar. Entonces, ¿cómo le van a proveer esa plataforma a los estudiantes? Bueno, ya yo te dije, estas empresas, yo supongo que la van a contactar, porque es lo que te estoy diciendo. Mira, el gobierno habla con esta gente y con los dueños de estas empresas, la gente de La Vega, la gente de San Francisco, la gente de Puerto Plata, la gente de Bonao, etcétera, 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 etcétera. Y todas las cosas se pueden resolver, hablando todo se resuelve. Hay muchas cosas que se puede permutar una cosa con la otra, y además la mayoría de los propietarios de estas empresas, yo lo conozco y son gente muy solidario y colaboradores que están dispuestos a colaborar con cualquier cosa que vaya en beneficio de la población dominicana. Eso es así. Lo que hace falta es voluntad y comunicación. Papín, un tema también que ha estado dando mucho de qué hablar y es la modificación del nuevo Código Penal. ¿Qué te parece a ti la posición que ha adoptado la Iglesia respecto a este tema, aun cuando ya se excluyeron las 3 causales sobre el aborto? Mira, el Código Penal prácticamente es una necesidad en el país. Porque nosotros no podemos, una sociedad del siglo XXI no puede seguirse manejando con el código de 1800 y tanto. Eso es imposible. Cuando la manera de delinquir ha cambiado. Es que no, es que ese código viejo es para otra sociedad. Esta sociedad no puede seguirse manejando con ese código viejo. Necesita un código actualizado. Que se ajuste. Entonces, ese código ha sido aprobado en 2 ocasiones en el Congreso de la República. Pero ¿qué pasa? Las presiones de los sectores, que la gente dice sectores conservadores, las iglesias, han hecho presión y no ha sido posible la promulgación del código. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde hace más de 6 o 7 años hay un grupo de gente que hemos venido planteando que se someta al Congreso la aprobación del Código Penal excluyendo las 3 causales. ¿Por qué? Porque, oye lo que va a pasar. Si el código... Pero tengo entendido que ya se están poniendo de acuerdo para excluir las 3 causales. Es que la iglesia pero aún no así quiere. La iglesia no quiere. Entonces yo me pregunto, la iglesia pregunta que hago, ¿cuáles son los intereses de la iglesia para que no se apruebe el nuevo Código Penal? ¿Qué busca la iglesia? ¿Qué persigue la iglesia? Oye lo que pasa. Si el código se aprueba con las 3 causales, entonces esos sectores van a apoderar el Tribunal Constitucional. Eso va al Tribunal Constitucional y allá eso va a durar un tiempo en el Tribunal Constitucional y no se sabe la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional con eso. Y entonces vamos a seguir patinando y vamos a seguir una sociedad del siglo XXI con un código del 1800. Entonces, lo más racional, lo más lógico es
que se apruebe el Código Penal sin las 3 causales y que luego se haga un consenso y se elabore una ley especial que contenga las 3 causales, que contenga los lineamientos generales de lo que se va a hacer con el aborto en la República Dominicana. Hay que decir que de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, nosotros somos uno de 18 países que mantienen la posición cerrada con relación a las 3 causales. Entonces, ¿qué pasa en esos países? ¿Cuál ha sido la posición de la Iglesia en esos países? ¿Y cómo han logrado entonces romper con esa creencia religiosa? No, es que es sencillo, mira. En la sociedad civilizada, todos tenemos que aprender que existen, primero, los tratados internacionales. Segundo, existen las convenciones. Tercero, existen las constituciones, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Esa normativa general es lo que dispone, lo que traza el rumbo de cómo las personas y las instituciones debemos comportarnos. Y hay lo que se llama el consenso. Pero el consenso no quiere decir unanimidad. El consenso quiere decir que si hay 45 personas que van a tomar una decisión y hay 30 que están de acuerdo con una cosa, los otros 15 tienen que aceptar la decisión de los 30, porque eso es el consenso, esa es la dinámica de la sociedad moderna, el entendimiento, el consenso. Pero aquí hay sectores que quieren imponerse por la fuerza y no puede ser así, no puede ser así. Si la inmensa mayoría, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué tienen que predominar los prejuicios de algunos determinados sectores que son minorías? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Y dejar estancado. Si yo fuese el presidente, porque te voy a decir una cosa, así aquí los diputados, los senadores, un funcionario se pronuncia a favor de las 3 causales, las iglesias salen y lo quieren satanizar. Entonces, ningún presidente se atreve a promulgar el código con las 3 causales como se han planteado. Entonces, si yo soy el presidente, ¿tú sabes lo que yo hago? Un plebiscito. Que sea el país, que sea el país que decida si esto o esto. Y entonces me apego a lo que decida la mayoría del país, porque no nos podemos pasar la vida entera con la política del falsante, porque aquí hay un paquete de gente que están opuestos a las 3 causales, pero cuando las niñas le salen embarazadas, la llevan a Miami a que le hagan el aborto. Pues eso es lo que pasa aquí. Doble moral. Entonces, esas cosas. Y yo pregunto, ¿por qué no se le consulta a las mujeres? No, las mujeres no. Pero ¿por qué no? Pero ¿quién es la persona directamente involucrada cuando se trata de un aborto? Sí, pero ¿No es la mujer? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo que sea exclusivamente a las mujeres que se le consulte, porque las mujeres no salen embarazadas solas. La mujer para salir embarazada necesita... Pero es mi cuerpo. Pero está bien, pero tú no te embarazaste sola. Es mi cuerpo. Hay un hombre que fue que te embarazó, entonces a él también hay que escucharlo. Además es un ciudadano con todos los derechos. Yo no he dicho que no, yo dije en principio a la mujer. En principio a la mujer. Yo estoy de acuerdo que se consulte
a la población. Y esa es una muy buena A la idea. población. Y entonces, que hagamos lo que decida la población. Porque no podemos imponerle, una minoría no puede imponerle a una mayoría una situación. Es verdad, la vida es el primer derecho fundamental que existe. Es el más preciado de los derechos. Pero en las tres causales no se va, cuando aquí se están planteando las tres causales, aquí no se está diciendo que se va a hacer, por ejemplo, lo que se hace en Europa o lo que se hace en Estados Unidos, que la mujer libremente con 2 y 3 meses y hasta con 4 meses van y se hacen un aborto. No, aquí lo que se está planteando es cuando hayan razones incluso científicas, porque una mujer que se le haga un estudio científico y se determine, por ejemplo, que el niño va a nacer con problemas, o que se va a morir y hay que hacer un aborto para salvarle la vida a la madre y que no se mueran los dos. ¿Se está garantizando el derecho a la vida? Se está garantizando el derecho del que se puede salvar. Sí, yo pienso que hay niveles de irraciocinio a veces en algunas posiciones. Y yo creo que, y estoy de acuerdo con que el derecho a la vida es el principal derecho fundamental que existe en cualquier sociedad. Y hay que respetar el derecho a la vida, pero de manera racional. Se nos agotó el tiempo. Lo que sí es un hecho es que la sociedad dominicana en la actualidad necesita de una reforma y, por supuesto, los índices de criminalidad que se ha estado presentando y cómo ha crecido la criminalidad en este país requiere de que se consiga un nuevo código penal que garantice una efectiva aplicación de la norma en contra de la criminalidad. Es oportuno y necesario. Señores, se nos agotó el tiempo y será hasta mañana una próxima entrega de su programa Visión RD. Manuel Grullón y Jacqueline Hidalgo estuvieron con ustedes. Pasen buenas noches y a continuación, Entre Jerez. No se muevan.